El impactante caso de la familia Wax. Empezaremos con la biografía de los protagonistas de esta desgarradora historia. Shannon Sussex nació el 10 de enero de 1984 en New Jersey, Estados Unidos. Se crió en el condado de Carolina del Norte. Sus padres son Frank Sussex y Sandra Sussex. También tenía un hermano menor llamado Frankie Sussex. Antes de conocer a Chris Wax, Shannon estuvo casada con Leonard King, pero se divorciaron en el 2009, ya que su relación fue dañina para ella emocionalmente y también para su salud. En ese tiempo, cuando estaba con su anterior esposo, le diagnosticaron lupus. Shannon trabajaba en una empresa de multinivel llamada Level. En el año 2010, Shannon conoció a Chris Wax por Facebook y se hicieron amigos, hasta que llega el punto en que se hacen novios y después se casan. Chris Wax nació el 16 de mayo de 1985 en Carolina del Norte. Sus padres son Cindy Wax y Rodney Wax. Tiene una hermana llamada Jamie Lynn Wax. Luego de casarse con Shannon, se van a vivir juntos a Carolina del Norte. Chris trabaja como operador de Anadarko Petróleo, una empresa petrolera. Se dice que él siempre fue buen estudiante e inteligente. En una ocasión ganó una competencia de concesionarios, donde recibió $1,000 para estudiar en el Instituto Técnico. El 17 de noviembre del 2013 nace su primera hija, Bella Marie Wax. En ese entonces se habían mudado a Colorado. Estaban muy emocionados los dos por su primera hija y porque les iba muy bien en sus trabajos. Después de 2 años nace su segunda hija, el 17 de julio del 2015. En ese mismo año, la familia se tiene que declarar en bancarrota un mes antes de que naciera su segunda hija, Celeste. Ellos tenían una deuda de más o menos $90,000 que ya no podían pagar. Sus deudas, sus gastos mensuales, su casa, su carro, en general, este tipo de problemas afecta la mayoría de las relaciones. Pero ellos seguían trabajando para seguir adelante y logran estabilizarse un poco económicamente a pesar de que Shannon pierde una casa que ella misma había construido. Shannon utilizaba mucho sus redes sociales, ya que su trabajo lo ameritaba, ya que tienen que demostrar que este trabajo funciona y les va muy bien. Shannon también mostraba lo feliz que era de haber conocido a Chris, que le cambió la vida y que era lo mejor que le había pasado. Claramente, esto no era de total verdad. Hey everybody, so Chris and I are sitting here waiting to board our flight to Miami, and then we're going to fly all the way back home to see our girls. Oh my goodness, it does smell like my favorite ice cream. I'm only going to give Chris a little bit because I don't think I'm going to want to share this. Ready? Here it goes. It's just like mint ice cream. Oh my goodness, this is... El 11 de junio del 2018, Shannon sube un video que grabó con cámara escondida para ver la reacción de Chris cuando le cuente que está embarazada de su tercer hijo. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. They're just the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Al parecer, la reacción de Chris no fue de su total agrado, aunque trataba de disimular por su pregunta de que si las rayas rosas significaban que era niña, dio a notar de que él ya no quería tener más hijos, o ya no quería tener un hijo que fuera niño. Después de esto, Shannon se va a unas vacaciones por más o menos 5 semanas con sus hijas donde viven sus padres. Chris no puede ir, pues debe quedarse para trabajar. Y aquí es donde Shannon se empieza a dar cuenta de que su marido se está alejando de ella, ya que casi no la llama, ella lo llama y él casi no contesta. Esto se le hace muy extraño a Shannon. En esos días, Shannon graba un video de sus hijas cantándole a su papá, diciéndole que lo ama y que él es su héroe. Ya para esta fecha, Chris tenía agregado el número de la que sería su amante. Y ya para el 17 de junio, Chris ya había empezado una relación formal con ella. Nicole es el nombre de esta chica. Chris le había conversado que él tenía esposa e hijas, pero que su relación estaba mal y que se estaba finalizando. Para esa fecha, Shannon publica unas fotos en Facebook homenajeando a Chris, pues era el Día del Padre.
una acción que no merecía. Mientras la esposa le dedicaba palabras de amor, él estaba ya con otra persona. En julio del 2018, él lleva a Nicole a su casa por primera vez, mientras su esposa seguía en la casa de sus padres. Shannon le cuenta a sus amigas que su esposo está distanciado de ella, que no entiende qué le pasa, no llama ni siquiera para preguntar cómo están sus hijas. Luego de esto, Shannon llega de su viaje y se da cuenta que Chris ni siquiera quiere tocarla. Está muy distante e indiferente con ella. Él se hacía el dormido o simplemente le decía que no quería hacer nada. Pasaron los días y las cosas empeoraban. En una ocasión fueron de visita con los padres de Chris y hubo un inconveniente. Una de sus hijas es alérgica a las nueces y Chris no hizo nada cuando uno de sus abuelos trata de darle un helado de nueces. Shannon tuvo que intervenir ya que eso le hacía mucho daño y podía causarle la muerte a su hija. Después de esto se desencadena una pelea, porque él no hizo nada al respecto por su hija, más lo anterior que ya habían discutido porque él no la extraña y ni siquiera la quiere tocar. Durante estos días, la amante de Chris se pasa buscando por horas vestidos de novia por internet, pues al parecer Chris ya le había pedido matrimonio. Shannon ya ve muchos detalles de parte de Chris en su comportamiento y más porque está embarazada y no lo ve nada entusiasmado a Chris por su tercer hijo. El 9 de agosto, Shannon viaja por negocios a Arizona con una vecina que trabaja con ella en el multinivel y Chris se queda con las niñas. Shannon les cuenta a sus amigas que al parecer Chris sí quiere recuperar el matrimonio. Ese fin de semana, Chris le dijo a Shannon que iba con sus amigos a un bar a ver el partido. Lo que ella no sabía era que en realidad con quien iba a ver el partido era con su amante y no con sus amigos. El 13 de agosto del 2018, la cámara de vigilancia capta la llegada de Shannon del viaje. Su amiga la llevó desde el aeropuerto hasta su casa. Y ahí termina la noche. Aquí es donde empieza la terrible historia, ya que al día siguiente, como a la 1 de la tarde, su vecina, quien trabaja con ella, sabía que Shannon tenía una cita con el ginecólogo, ya que se había sentido mal el fin de semana. Y desde la mañana le escribe mensajes de texto y no recibía respuesta ni por llamadas ni por mensajes. Y como la situación ya se estaba poniendo rara, la vecina decide llamar a la policía. Cece, my name's Nicole and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. I dropped her off at her house at 2 in the morning last night because we were out of town together and we were on the way back from the airport, and I haven't been able to get a hold of her this morning, and I've gone to her house and her car's there and stuff like that, but she won't answer the door, she won't answer phone calls, she won't answer text messages, and I'm just really, really concerned. And she had a doctor's appointment this morning and she didn't go to it, and I don't know what to do. I called him and talked to him, and he said that she went on a play date with her other two daughters, but like if she went on a play date, they're both in car seats. Why would she not take a car? Cuando llega la policía, llaman a Chris y él les dice que Shannon le había dicho que se iba donde una amiga, pero él no sabía cuál amiga. Cuando la policía entra a la casa, se dan cuenta que está el celular de Shannon, sus zapatos y no hay rastro de ella ni de sus hijas. Y también hacen faltas las cobijas de las niñas. Luego pensaron que ella escapó por todos los problemas. Luego de esto llega un vecino diciendo que él tiene una cámara donde se alcanza a captar el parqueadero de su casa. Y ahí pueden ver qué pasó con Shannon. Ahí se logra ver que Chris sale eso de las 9 de la mañana y guarda unas cosas desde el parqueadero. Pero no ven ni a Shannon ni a sus hijas. Ya en ese momento empiezan a haber algunas sospechas y más por la reacción de Chris al ver el video de la cámara de seguridad del vecino. My detective just showed up, so he'll probably want to talk to you. He'd probably, like I said, he might have you call like the bank and see if there's any kind of activity. Any action would happen, any cars or anything left your house? I would like right in that area, this should have picked me. Oh, it'll pick up anything coming down the street this way. You know where that trigger is? Oh, yeah. En cuanto Chris sale de la casa del vecino, este empieza a hablar con el policía diciendo que está muy extraño porque Chris siempre es callado y ahí estaba tratando de explicar las cosas. Al día siguiente, Chris va a un canal de televisión para una entrevista sobre su esposa e hijas y anuncian su desaparición. En cuanto la policía se pone a entregar volantes para ver si alguien las ha visto e inician con la investigación. It was like a ghost town. Like, she wasn't here. Kids weren't here. I have no idea like where they went. I called her 3 times, texted her about 3 times just to say, you know, what's going on. Like, if she's vanished, like I want her back so bad. I want those kids back so bad. Last night I wanted that knock on the door. I wanted to see that. I wanted to see those kids running, just barrel rush me and just give me a hug and knock me on the ground. I'm hoping that somebody sees something or somebody knows something and comes forward. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back.